Bienvenidos. Vamos a esperar solamente un minutito, justamente en lo que se integra más audiencia para poder empezar este webinar con nuestros amigos de CritBlue. Vamos a esperar un momentito. Igual, si me pueden apoyar diciéndome aquí en la herramienta de chat si nos escuchan y nos miran claramente. Ok, nos comentan que sí, que se escucha y que se ve claramente. Y también nos desean buenos días. Buenos días, muchas gracias por todo. Igual les recordamos que al finalizar la presentación de Aldo, tendremos un momento de preguntas y respuestas para que también puedan dejar sus preguntas aquí en la herramienta justamente, ¿no? De preguntas y respuestas. Vamos a esperar nada más unos cuantos segunditos e iniciamos con el webinar. Bienvenidos a otro webinar de Clúster Industrial. El día de hoy nos acompañan nuestros amigos de CritBlue, quienes nos presentarán un webinar titulado Transformación del Talento Industrial 2026. En esta sesión se abordará por qué el verdadero cuello de botella del futuro no será la máquina, sino la falta de talento humano preparado. Para ello, se analizarán estrategias que están transformando la manera en que las organizaciones industriales desarrollan a sus equipos: atracción de talento certificado, capacitación en nuevas tecnologías, liderazgo capaz de guiar en entorno de constante cambio. Para hablarnos sobre el tema, tenemos a un experto, Aldo Vázquez, CEO de CritBlue México. Aldo, deben de saberlo, es un líder apasionado por transformar negocios a través de la innovación digital y el desarrollo del talento humano. Con más de 20 años de experiencia internacional en logística, operaciones y capital humano, ha impulsado proyectos que hoy son referentes en eficiencia e innovación para marcas globales de la industria automotriz, consumo masivo y manufactura. Actualmente es CEO de CritBlue México y ha consolidado una empresa que conecta talento y estrategia, generando un crecimiento sostenible y nuevas oportunidades para clientes en todo el país. Les recuerdo nuevamente que al finalizar su presentación tendremos una sección de preguntas y respuestas para que puedan dejar todas sus dudas y Aldo las responderá. Bueno, Aldo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias para todas las personas que se han conectado. Ahora sí que te paso. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, no sé si me pueden confirmar si mi audio se escucha bien para todos. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos por dedicarnos un poco del tiempo de su agenda. Sabemos que todos están ahorita bastante ocupados y bueno, trataremos de transmitir toda esta información en el lapso marcado de máximo una hora. Nuestra idea de tener este webinar el día de hoy con ustedes fue básicamente tener una compilación de información que hemos recibido, que nos han transmitido, ya sea de manera de, oye, te comparto necesidades o incluso experiencias que algunos de nuestros clientes están afrontando actualmente en México. También un poco de esta información que vamos a platicar el día de hoy es lo que ellos mismos están haciendo, ¿no? Cómo están ellos preparándose, cómo nosotros mismos como organización estamos soportando a algunos de ellos y, bueno, trabajando en conjunto para buscar afrontar esos retos que estamos ahorita todos, creo que indiscriminadamente en las diferentes industrias que conformamos, cómo estamos afrontando estos retos para los siguientes años, ¿no? Bueno, primero que nada, me gustaría platicar un poco acerca del título, ¿no? El título del webinar que estamos platicando el día de hoy tiene que ver con el reto invisible del sector, que es la falta de talento humano preparado, ¿no? El día de hoy en nuestro mundo, en nuestras organizaciones, estamos enfrentando muchos retos que son visibles, ¿no? La competitividad es algo que ha aumentado drásticamente en los últimos años. Es algo donde ya no competimos únicamente con competidores locales. Nuestra competencia ahora es global. Las competencias son ahora a nivel manufactura, costos de manufactura, a nivel costos logísticos y cómo se integran todos ellos para poder competir con los demás, ¿no? Los avances tecnológicos, ustedes lo saben, los últimos 4 o 5 años creo que han sido súper acelerados. Si nosotros pensábamos que desde hace 20 años, cuando empezaron a salir el Internet,
empezaron a salir los temas de Big Data y todo eso eran tendencias tecnológicas. En los últimos 4 o 5 años se ha aumentado considerablemente la oferta de tecnología de automatización mecánica y también digital, ¿no? Automatización ahora acelerada por los robots digitales, robots físicos, y también, obviamente, ahora en los últimos tiempos con la inteligencia artificial. Y bueno, al final también todos nosotros estamos enfrentando desafíos derivados de las condiciones económicas y políticas que están enfrentando nuestros países, o en este caso México, con sus diferentes socios de negocios, partners, y bueno, cada uno estamos cuidando de mantener una relación estable para ambos, ¿no? ¿Eso qué representa para nosotros como empresas en México? Representa, obviamente, una actualización constante e innovación, porque todos estos desafíos implican que si hay un tema económico o político de aranceles, si hay un tema de que sale un nuevo competidor con una tecnología disruptiva, o ahora salió una nueva producto incluso, implica que nuestra organización tiene que estar actualizándose, sensando el mercado y actualizándose constantemente, ¿no? Desarrollando nuevos productos para mantenerse vigentes o migrando, adaptando o mutando los actuales. De igual manera, las empresas de servicios hacemos lo mismo. Si nos permanecemos estáticos durante mucho tiempo, obviamente hay un gran riesgo de que nuestra competencia nos alcance o nos sobrepase, y al final de cuentas también que nuestro mismo portafolio de servicios se vuelva obsoleto, porque las necesidades de los clientes también van cambiando. Los mismos modelos de producción han cambiado, demandan nuevos con las operarios solamente dedicaban a introducir materia prima, operar la máquina y tal, ¿no? Ahora nuestros skills también tienen que ir desde la preparación, el setup, mantenimiento preventivo, y ahora es una colaboración en realidad. Incluso los mismos setups digitales, ahora nuestro personal tiene que ser mucho más calificado para operar con las nuevas máquinas, ¿no? Y bueno, una tendencia adicional que ahora lo vemos no solamente a nivel producción, sino lo vamos a ver a nivel más administración, si lo quieres ver, es antes solamente delegábamos lo que era el desarrollo de soluciones digitales a nuestras áreas de sistemas. Con las nuevas tecnologías de low code, de código bajo, básicamente y potenciados con la IA, muchos de nuestros colegas, compañeros de otras áreas de recursos humanos, de administración y de cualquier área, ahora tienen las capacidades de desarrollar herramientas de colaborativas, ¿no? Que les ayuden a acelerar su trabajo, que les ayuden a optimizarlo o que les ayuden incluso a potenciar mucho más los resultados que están obteniendo. Al final de cuentas, ¿a quiénes impacta esto? Bueno, pusimos un diagrama hablando coloquialmente del mundo industrial, hablamos de lo que son los OEMs y su cadena de abastecimiento en Tier 1, pero esto afecta a todos y eso es lo que quisimos transmitir. Esto afecta no solamente a los proveedores de componentes, sino a toda la cadena de proveedores de servicios que trabajamos colaborativamente con cada uno de los escalones. Nosotros como proveedores de servicios no solamente trabajamos únicamente con un Tier 3 o un Tier 1, sino con OEMs, trabajamos con todos. Y de alguna manera esto es un sistema, si lo queremos ver así, de colaboración donde todos estamos inmersos en esto. Existe una íntima relación y dependencia de los unos a los otros en este proceso. Al final hay muchos factores, hablando del talento humano, cuando queremos hablar en la necesidad de talento humano, que va a ser necesario, uno de los factores que implica un riesgo impresionante para todos en estos tiempos es la rotación. Y sí, algunos de estos datos son transmitidos aquí, a algunos no les va a coincidir exactamente porque estos están armados de manera genérica. Sin embargo, es normal que en algunos estados como Baja California o Jalisco, dependiendo de su tipo de industria, si son metal mecánica o son de componentes electrónicos o algo así más específico, por supuesto que hay empresas que sufren todavía mucha más rotación. Sabemos que en el Bajío, sabemos que en el norte del país es donde está la mayor demanda de talento por la alta rotación, y eso obviamente implica un gran riesgo para las empresas. Tener rotación no solamente es me falta gente y tengo que pagar tiempo extra. Tener rotación es también perder personal calificado, se va el know-how, y el personal que ingresa definitivamente necesita una curva de aceleración para poder afrontar sus retos, ya sea de manufactura, de logística
o de cualquiera que sea el servicio. La productividad no nace de un momento para otro, ¿no? Entonces se tiene que ir desarrollando y todo este proceso de transformación, captación y transformación, por supuesto que es un alto costo para nosotros como empresas, ¿no? Existen otros factores importantes que también estamos enfrentando el día de hoy. Todas las empresas, todas las pláticas que hemos tenido con nuestros clientes, con nuestros referentes, referente a cómo están afrontando las nuevas condiciones del nuevo talento que se está integrando en sus organizaciones, detectamos un distintivo que es el cambio generacional. En nuestras empresas estamos detectando que hay una convivencia entre todavía generaciones X que estamos en los rangos de los 40, 50 años por ahí, y las nuevas generaciones Z, que son los recién egresados que van terminando, que ya están insertándose en las industrias, perdón, que tienen intereses diferentes, que tienen resiliencia diferente, que tienen gustos y que, por cierto, si ustedes ven la gráfica, se enfocaron en desarrollarse en sus competencias de una manera diferente, ¿no? No sé si alcanzan a ver la gráfica. Muchos de ellos traen una fuerte inclinación a lo que es el tema de computación, exactas, servicios y temas por el estilo. ¿Por qué? Porque ellos ya nacieron con esto en sus manos. Ellos ya crecieron en este mundo digital, muchos de ellos. Para los que ya todavía empezamos antes de esto, todavía podemos contar anécdotas, ¿no? Donde todavía pasamos de algunas cosas análogas a digitales y todavía recordamos con un poco de sensibilidad a esas condiciones, ¿no? Nosotros estábamos más orientados al tema de construcción, fuerza, mecánico, pero la misma tendencia, las macro tendencias hacen que las nuevas generaciones se vayan adaptando. Y esto obviamente para los equipos de liderazgo que somos generación X, implica retos, implica es cómo integrar esta nueva generación en nuestras organizaciones, cómo obtener y darles enfoque a la productividad, tomando en cuenta que el clima laboral empieza a enfrentar nuevas condiciones y empieza a enfrentar nuevos retos, ¿no? Que ellos requieren otros estilos de liderazgo muy diferentes, que hay que irnos adaptando a cómo trabajar con ellos. Al final, como líderes, tenemos esa responsabilidad, ¿no? De adaptar y buscar cómo detonar, cómo enfocar, cómo motivar, cómo persuadir para que en función de los diferentes perfiles busquemos un objetivo común. Y sin duda, integrar la aceleración tecnológica. Las nuevas generaciones, ellos, como lo dije, nacieron con la tecnología en las manos. Ellos son capaces de desarrollar cosas también en minutos, solamente es cuestión de darle el enfoque. Entonces, esto es una condición más que también tenemos que considerar en todo el aspecto general. ¿Qué es lo que hemos visto que son los aspectos que más están cuidando a las empresas para evitar este tipo de factores que afectan la productividad en las organizaciones? Sin duda, lo vamos a ver en este slide, las empresas que trabajamos en capital humano o las áreas de capital humano de las organizaciones, uno de los grandes retos que tenemos es convertir, como lo dice ahí, estrategias de administración en estrategias de retorno de inversión. Es decir, ¿cómo hacemos para que cuando nosotros administramos presupuestos de capacitación, presupuestos de captación, tenga un impacto, esté relacionado y esté cuantificado de manera económica, o cómo relacionarlo con los aspectos de KPIs de productividad? Ese es el gran reto. Cuando no logramos a veces buscar esta correlación de KPIs operativos y financieros versus la administración de nuestros presupuestos, parecería que solamente administramos un gasto, pero la realidad es que tenemos que ir un paso adelante, ¿no? Necesitamos como áreas de capital humano buscar ese soporte de las empresas, decir, hay que invertir, y hay que invertir no solamente en estrategias de reclutamiento o entrenamiento, hay que invertir en la tecnología y en lo necesario para que estas estrategias sean funcionales. Por supuesto, también esto que te lleva a que toda esta tecnología que estamos incluyendo en las diferentes áreas de la empresa, la tendencia es maximizar el recurso humano. No sé si han identificado, pero antes nuestros perfiles eran una persona de producción, con una persona de mantenimiento, con una persona de cambios, de herramientales, con una persona de ingeniería. Eran entes diferentes. Si hablamos de administración, las personas que estábamos trabajando en temas de contabilidad, no nos involucrábamos muchos con otras áreas, ¿no? Nuestros perfiles ahora se han vuelto muy híbridos y tenemos que ser capaces de que de generar valor en diferentes aspectos necesarios de las empresas. Por eso la alta orientación a maximizar el recurso, ¿no? La integración de la automatización y la digitalización como elementos claves
Esto es crucial en nuestras empresas. Todos nosotros, seamos de servicios, sobre todo si hablamos de empresas de servicios, por supuesto que utilizamos los elementos de IA y la digitalización y automatización como un elemento de venta, pero no es quedarse en la venta, es realmente lo hago para optimizarme a mí mismo, realmente lo hago para bajar mi costo de servicio, mi costo de producción, ¿cómo lo hago para realmente mantenerme competitivo, ¿no? Hoy son claves, el que domina la tecnología tiene una gran posibilidad de dominar su segmento de mercado. Y bueno, al final de cuentas, creo que nunca vamos a dejar de ver la importancia del management, cómo integrar todo esto, cómo reorientarnos nosotros mismos como management. Tenemos que también nosotros que evolucionar y no quedarnos en la vieja escuela de KPIs operativos, administración de recursos, sino cómo plantearnos estrategias de administrar nuestras áreas o empresas utilizando estas nuevas tendencias. Invertir en desarrollo, en research and development es clave en estas organizaciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el hecho de que tengamos garantizado algo hoy no garantiza que en 2, 3 años estaremos en el mismo posicionamiento de mercado. Tenemos que estar buscando siempre un paso adelante. Estas son algunas de las principales estrategias que nuestros clientes y nosotros mismos como organización estamos utilizando para evitar los impactos, ¿no? del capital humano. Y bueno, los voy a invitar muy rápido. Esto no les va a tomar mucho tiempo si nos hicieran el favor. Esto solamente es una actividad que compartiremos después con ustedes con datos datos más elaborados. Si fueran tan amables de accesar a lo que es nuestro perfil de LinkedIn, me parece que en el chat les van a compartir el link directamente. Y sería muy interesante que nos compartan, diferentemente de su organización, de su segmento de mercado donde están localizados, cuál es el principal reto que están enfrentando. Cada reto del que ustedes se enfrentan, al final de cuentas, tiene un impacto en su empresa, ¿no? Llámese rotación, llámese el costo de rotación. Hay unas empresas, como lo platicamos por ahí, tienen costos de rotación que les puede costar 40,000, 50,000 pesos, incluso en posiciones operativas, o incluso en posiciones de alto liderazgo, 200,000, 300,000, ¿no? Falta de calificación, obviamente, tiene un impacto directo en la productividad, desplazamiento de productos, generación de volumen de producción, cumplimiento de entregas a clientes y muchos aspectos, ¿no? Y liderazgo, obviamente, porque a pesar de que las empresas ya tenemos las herramientas, hemos invertido en tecnología, hemos invertido quizás en cómo implementar programas que se adapten con las nuevas generaciones y tecnologías, nuestro liderazgo como empresa también tiene que empujar para eso, ¿no? Tiene que buscar cómo administrar todo esto. Entonces, sería muy, muy, muy importante si nos comparten un poco de esto y veremos si al final del webinar nos da tiempo compartirlo. De lo contrario, también lo podemos compartir por correo y esto tiene que ser un proceso enriquecedor para todos. Podemos, mientras tanto, continuamos un poco y ahora vamos a ir un poco más al detalle de cómo está ahorita relacionado el tema de talento y tecnología. Por un lado, existen muchos, no sé si la palabra sea tabús, pero es una falta de entendimiento de qué hacer con la tecnología, qué es sano y qué no es sano, hacia dónde ir, hacia dónde no ir, ¿no? Sabemos que los efectos de la automatización están orientados, por supuesto, a reducir actividades o a optimizar actividades repetitivas, ¿no? Están empujando a que la productividad de nuestros equipos de trabajo sean en un mayor nivel y obviamente la digitalización y todo lo demás nos permite tener información en tiempo real para la toma de decisiones, ¿no? Esto nos hace más ágiles, nos hace más fáciles de adaptarnos a los entornos, ¿no? Por ende, hay una relación directa con lo que es el talento. Porque ¿quién va a administrar esta información? ¿Quién va a seguir desarrollándola? ¿Quién va a buscar, adaptar e implementar las tecnologías? Y esto es un motor continuo en nuestros tiempos. Es algo que no podemos dejar, es algo que tenemos que tener alguien en nuestra responsabilidad o alguien en nuestra organización con esa responsabilidad que esté constantemente buscando dónde encontrar lo que podamos integrar. Y esto requiere una habilidad, porque por ende requiere que las habilidades de estos equipos o de estas personas tengan que estar trabajando con esto. Y no solamente las personas que lo buscan y lo implementan, sino las que lo reciben. Al final de cuentas, vamos a ver unos casos más adelante de cómo las personas que reciben estas implementaciones tienen que adaptar también sus habilidades. Y bueno, algunos ejemplos de los tabús que platicábamos es qué es lo positivo, qué es lo negativo de la automatización y la digitalización. Como lo poníamos,
depende de la perspectiva, ¿no? Algunas personas dicen que es una amenaza para el capital humano porque las tecnologías de inteligencia artificial, por supuesto que son mucho más rápidas para optimizar tareas repetitivas, para administrar y procesar, compilar, incluso hacerte summaries, a generarte propuestas en cualquier aspecto. Hemos visto ejemplos donde la IA básicamente está generando propuestas de desarrollos de productos y servicios, donde la IA es capaz de generar planes de negocios, donde la IA incluso es capaz de analizar estados de resultados, KPIs y muchas información y te empieza a proponer. Es innegable que las IAs en conjunto con otras herramientas de automatización son mucho más rápidas que una persona. Eso sí es innegable, ¿no? También vemos que nuestras empresas, tecnologías de transporte, llámese AGVs o transportes autónomos, es una manera muy eficiente de empezar a reducir nuestros costos. Pero por el otro lado, como lo dije, la toma de decisiones, el tema de productividad son claves. Es decir, en nuestra aproximación, las personas tenemos que adaptarnos y no ver la IA como una amenaza, sino como un instrumento de potenciar nuestro propio trabajo. Se supone que la automatización mecánica está orientada, cuando lo dicen por ahí coloquialmente, quizás a reducir el workforce. Entendamos que las IAs tienen un entendimiento y un procesamiento que, en teoría, por ejemplo, una de las posiciones que pudieran ser susceptibles a optimizarse son puestos de management. Pero la realidad es que en management tenemos que sacar ventaja de ellas, ¿no? Tomar decisiones, buscar que las IAs integren resultados de nuestras áreas, de nuestros equipos, y que nos ayuden a tener una perspectiva más clara para la toma de decisiones. Entonces, creatividad, no sé si recuerdan, hay ejemplos ahorita de IAs generativas que generan videos y generan muchas cosas, banners, cosas que antes a las personas teníamos que tener un personal altamente calificado en Photoshop, desarrollo de imagen y todo esto, y tomaba horas. Ahora una IA, utilizando su lenguaje, una buena instrucción y en un lenguaje común, ya sea como nuestro español, el inglés, perdón, en algo denominado prompts, nos permite generar mayor rapidez, hacer pruebas, generar contenido y muchas cosas más. Y así es como realmente existen más oportunidades. Se habla que en el contexto mexicano, 40% de las habilidades de las personas tendrán que cambiar en los próximos años. Y es por lo mismo, por la misma integración de herramientas. Muchos de nuestros equipos están empezando a trabajar, quizás hace 4 o 5 años, empezaron a hacer sus primeros pasos acerca de digitalización con formularios web, con dashboards, cosas por el estilo. Ahora la integración de dashboards en conjunto con la inteligencia artificial y otros elementos nos permiten hacer muchas cosas, pero necesitamos que nuestra gente aprenda a usarlos para optimizar y mejorar. No se trata nada más de reducir costos, sino de aumentar productividad. Algunas empresas en el consenso que hemos hecho priorizan el upskilling. Por lo mismo, ¿qué es upskilling? Personal que hoy está en una función de producción, de logística o algo, y en 6 meses o en 1 año, en 2 años, esas habilidades tienen que cambiar porque el producto nuevo, porque la línea de producción nueva, porque el mercado cambió, las necesidades cambiaron o los procesos de administración cambiaron y tienen que adaptar su conocimiento constantemente. Y eso es algo que priorizamos muchas personas o muchas empresas. Adelante. ¿Qué implica esto? Implica para nosotros como organización formación continua. Formación continua y formación continua óptima. Porque también tenemos que adaptar el proceso de aprendizaje, el proceso de capacitación a nuestros equipos de trabajo. La adaptación es algo importante. Normalmente solamente hacíamos pruebas de aprendizaje cada vez que metíamos algunos recursos a capacitación, pero qué tan rápido se pueden adaptar. Y entonces tenemos que empezar a considerar aspectos conductuales o aspectos de psicometría para empezar a identificar que las personas se tienen que tener esa capacidad de adaptación, resiliencia y adaptación, resiliencia y adaptación. Las organizaciones buscarán perfiles híbridos, al final de cuentas, personas que podamos ser capaces de hacer más de una función para no tener esa dependencia, ¿no? Porque las mismas herramientas tecnológicas nos van a permitir optimizar nuestro tiempo y es posible para nosotros poder empezar a incursionar en más actividades, ¿no? Que tengamos este perfil híbrido en entendimiento de mecánica, pero también digital,
entendimiento médico, pero también digital, entendimiento de cualquier aspecto, pero siempre combinado con otros conocimientos que potencien tu trabajo. Esa es la parte importante de las competencias. Transformación acelerada del trabajo, quizás un reiterativo, pero es adaptarse a las nuevas tecnologías y evitar la obsolescencia profesional. Es algo que nosotros mismos desde el management también lo tenemos que hacer, no solamente nuestro recurso de producción o de servicios. Nosotros como management tenemos que empezar a adaptarnos, empezar a integrar y potenciar estas estrategias. Y bueno, los colaboradores capacitados, al final de cuentas, cometerán menos errores. Gran parte de las tecnologías de digitalización y automatización también se diseñan como tipo Pocayoke, algo que nos permita evitar errores de captura, errores de lectura, que integren aspectos de colores, sonidos, alertas que nos permiten identificar dónde hay riesgos, cosas por el estilo, ¿no? Eso es algo importante para la toma de decisiones y obviamente integrar todo esto en nuestros entornos en cualquiera de los aspectos. Estamos hablando de en procesos de compras, estamos hablando en procesos de producción, estamos hablando en procesos de administración, estamos hablando en procesos de recursos humanos como tal. Todo esto al final se traduce en rentabilidad. Bajar gastos, productividad, mejorar costos es productividad. Aumentar producción con el mismo recurso es productividad. Rentabilidad, perdón. Y bueno, la cultura de innovación. Muchas organizaciones hemos notado que están implementando programas donde se incentiva dentro de las empresas a base de programas que los colaboradores propongan ideas. Tenemos que ser un poco abiertos de mente y pensar que no solamente hay un área de innovación, o no solamente un gerente es capaz de innovar. Muchas personas tienen ideas, a veces no saben cómo concretarla, pero las ideas existen. Hemos notado que nuestros colaboradores o nuestros partners de negocios están implementando programas y estos, si se acuerdan, vamos a tocar el caso más adelante de una empresa como Toyota, de ahí partieron también de esos tipos de programas. Dejar que todas las personas en una organización, no importa la posición, no importa el nivel jerárquico, no importa su rol, son capaces de proponer una innovación, pero tenemos que implementar un programa para generarla. Cultura y liderazgo, quizás en esta parte vamos a caminar un poquito más rápido, pero esto es más parte de nosotros como management, esto es más parte de nosotros, de darnos cuenta de cómo ahora bajo las nuevas condiciones de las nuevas generaciones, la tecnología, los retos, el generar mayor productividad sin tener que desgastar tanto a nuestro equipo, es netamente nuestra responsabilidad, ¿no? Cómo generar mayor productividad, cómo generar innovación para buscar rentabilidad, cómo disminuir la rotación o cómo generar retención en este caso, son los retos que nosotros como management son los que nos están dando, que es nuestra responsabilidad, donde somos capaces de transmitir objetivos claros, comunicación clara y específica a nuestros colaboradores, capacitación y desarrollo. Ya no tiene que ser algo que sea algo como un instrumento de retención, es decir, no te preocupes, en la empresa te voy a dar capacitación, sino que en realidad es un bien necesario para que ellos se adapten, se sientan productivos y no se desgasten. Y esto empieza a tener efectos en otros aspectos del clima laboral. El feedback o el front forward que le llaman en algunas otras organizaciones es cómo mantener esa comunicación constante de manera grupal o individual, siempre buscando a los colaboradores darles ese enfoque y cómo darles esa motivación, persuasión y lo que sea necesario, instrumentos, capacidades, lo que necesiten realmente. Si se dan cuenta, nuestro liderazgo se tiene que volver un tanto adaptable en función de los perfiles, pero también un liderazgo como de servicio al final de cuentas, entendiendo las necesidades, no solamente de la empresa, sino del colaborador. Y bueno, al final ahorita vamos a platicar un poco de casos reales de empresas que tuvieron iniciativas, no son idénticas, sino cómo aumentaron su productividad o rentabilidad, trabajando desde la base del talento. Hay ejemplos claros como por ejemplo SAP o Microsoft, donde empezaron a implementar programas para evitar fatigas, ¿no? Pausas, pausas activas que les llaman, empezar a trabajar en temas de flexibilidad de los horarios. Ellos empezaron también a integrar temas de trabajo remoto y cosas por el estilo, pero al final de cuentas le dieron un peso importante a lo que es el aspecto personal de los colaboradores. Buscar que las personas estén en un ambiente sano y buscar que las personas se automotiven porque se sienten que están siendo cuidados al final de cuentas, ¿no?
Al final de cuentas, nuestros colaboradores, sobre todo las nuevas generaciones, lo han de notar, están más preocupados por mantener ese balance de vida. Es importante y es algo que nosotros también entendemos. Estos son algunos ejemplos de ellos. Hay otros ejemplos como Google, ustedes no sé si han leído de ellos, pero les permiten generar innovación a través de que les permitan que el 20% de su tiempo lo dediquen a proyectos personales, pero no personales porque digan, bueno, te voy a trabajar en algo para cuando me jubile o algo para mi side business. No, obviamente algo relacionado con la empresa. Y cuando las personas tienen ese propósito de decir, puedo hacer algo que yo traigo una idea, traigo un propósito y hacer una empresa digital, por supuesto que es un motor de innovación. Y esa innovación del management es necesario poderlo captar, estandarizar y permear en todos los niveles. Esto es un ejemplo real de cómo una empresa generó la innovación utilizando este mecanismo. Como lo mencioné hace rato, Toyota, en los inicios de Toyota, no sé si recuerdan, no recuerdo bien si eran los 70s, 80s, Toyota incluso en alguna época estuvo en peligros financieros, ¿no? De bancarrota. Y ellos nos mencionan, uno de los principales mecanismos que ellos generaron fue implementar el modelo Kaizen, es decir, mejoras, pero esto lo hicieron a través de un programa donde buscaron el involucramiento de todas las personas de su organización a nivel operativo, producción y lo que sea, y empezaron a llover las ideas. Y entonces pusieron como propósito el implementar cada año un poco más en el porcentaje de las ideas que llegaban. Buscar dar esa capacitación y orientación a los colaboradores de cómo sustentar las ideas, no desecharlas, no hay ideas chiquitas, por así decirlo, sino cómo implementar más. Y esto fue gran parte de su productividad. Trabajaron en su gente, en ese involucramiento. Y bueno, al final, todo el mundo conoce el caso de Amazon. El caso de Amazon es un caso ya de los más recientes, muy digital, donde ellos han trabajado mucho con el Big Data, teniendo las experiencias del cliente, los experiencias de los procesos, entender que la estadística y la digitalización eran claves para entender cómo los procesos van sincronizados entre sí. Y en nuestros procesos, aunque parecen digitales porque no usamos clics en su plataforma, en realidad atrás de eso hay mucho más. En realidad atrás de eso hay procesos logísticos, de compras, de embarques, sincronización, porque sí, es muy fácil pensar que Amazon me va a entregar en 24 horas, ¿no? Atrás de eso, ¿qué hay, no? Hay mucha data analytics, dónde tienen que tener inventarios, de qué productos, cuáles son los más consumidos, cuáles son las tendencias de los clientes, qué es lo que están comprando, qué les gustaría a los clientes, qué productos con qué productos. Nosotros quizás ya lo vemos muy normal que el mismo la plataforma te vaya proponiendo kits y te diga, mira, esto va, normalmente lo compran con esto. Es una manera muy sana y cada vez encontramos cosas más interesantes en Amazon. Hay personas que dicen, yo hasta compro la despensa, ¿no? Compro cosas de mi día a día, incluso en el del súper, a través de plataformas electrónicas, porque al final es barato y al final me lo traen a mi casa, ¿no? Ya no tengo que lidiar con tráfico y cosas así, ¿no? Entonces es entender las experiencias de los clientes. Y bueno, el liderazgo adaptativo, es algo que platiqué, es dirigir con un poco de visión, no es tanto las jerarquías. Los viejos métodos de trabajar con autoritarismo ya no es necesario. O sea, tenemos que entender que ahora tenemos que buscar flexibilizarnos. No me refiero en cuanto a reglas, no me refiero en cuanto a temas, sino flexibilizarnos nosotros en cuanto a los estilos de liderazgo. Cómo trabajar los diferentes perfiles, las diferentes necesidades, los tiempos y cómo trabajar el tema de empatía. Por lo mismo que les decía, al final de cuentas tenemos que ser un liderazgo de servicio. Este tema de liderazgo lo van a poder ver aquí en esta presentación. Quizás se las podemos también hacer llegar para que lo lean y obviamente lo podemos discutir en otro foro si es necesario, pero son algunos de los elementos claves. Dirigir con propósito, no con poder. No nada más es decir porque queremos, sino porque yo lo quiero, sino decir, te comparto la visión, te comparto la idea de la empresa, tú eres parte de esto, ¿no? Escuchar la retroalimentación de ellos. Ellos son los que realmente hacen el trabajo y ellos se enfrentan a los retos que hay que ayudarlos a resolver. Y al final de cuentas, en esta interacción, nosotros también seguimos aprendiendo, también tenemos que adaptarnos y al final de cuentas, todo lo tenemos que traducir en cómo te doy, cómo te sirvo, cómo te ayudo. El darte el posicionamiento, el darte las herramientas, el darte el espacio, la responsabilidad, al final de cuentas, es empoderar a ellos, ¿no? Y al final de cuentas, buscar esto en un ambiente organizacional es todo un tema colaborativo. Es lo que tenemos que buscar como líderes para adaptar nuestra organización al futuro.
Ahora platiquemos un poco acerca de la innovación en los procesos de capital humano. ¿Qué es lo que están haciendo las organizaciones? Hay muchos ejemplos de organizaciones donde estamos implementando la IA. Por ejemplo, en temas de reclutamiento, ya muchas empresas estamos trabajando en poder hacer una atracción masiva. México actualmente está lanzando empresas completas en varias partes del país y no necesitan solamente el talento para su rotación. Necesitan talento para lanzar operaciones completas, 700 personas, 800 personas, miles de personas capacitadas en diferentes aspectos de sistemas y con muchas cualificaciones. Integrar la IA nos ha dado la oportunidad de poder trabajar en multisitios, con multiperfiles e interactuando simultáneamente con miles de candidatos. Es una manera de llegar masivamente, pero siempre manteniendo el aspecto personalizado, ¿no? Hay casos como nuestra organización que lo hacemos. Digo, ahorita no quisiera hacer un comercial, pero es algo que está disponible y está ya utilizándose el día de hoy como un primer paso. Otro aspecto que se trabaja actualmente son nuevos modelos de entrenamiento. Los nuevos modelos de entrenamiento no solamente es desarrollar conocimiento, no para en el clásico onboarding de, bienvenido a la empresa, aquí están nuestras políticas, nuestro RID, y bueno, te damos una plática, y después tardan más de un mes quizás en el shadow training, ¿no? Lo que buscamos es que las personas se adapten, entren y empiecen a generar productividad inmediatamente. Por eso, no nos tiene que dar miedo solamente el decir, hay que invertir un poco más en entrenamiento. Hay un payback, y lo vamos a ver en el siguiente slide. Desarrollar el conocimiento es tan importante como desarrollar la habilidad. Muchas organizaciones estamos trabajando en desarrollar la habilidad para reducir el tiempo, pero no es el tiempo nada más de capacitación, sino el tiempo en el que la persona se inserta en su posición de trabajo y empieza a generar productividad o valor agregado a tu organización al mayor nivel posible. En algunos ejemplos de este tipo de modelos de desarrollos integrales, van a ver algunos ejemplos por aquí. Si se dan cuenta, la digitalización, los nuevos modelos interactivos son claves. Diseños instruccionales andragógicos autogestivos, lo voy a traducir de otra manera, es simplemente sistemas de capacitación donde las personas solitos toman una capacitación, no necesitan de un instructor, lo van llevando a su ritmo y están siendo medidos constantemente en dónde van aprendiendo, dónde van cometiendo errores, utilizando diferentes mecanismos. Llámese cartooning, llámese storytelling, llámese gaming, juegos, lo que sea, ¿no? Ambientes inmersivos como los realidad aumentada o la realidad virtual permiten a los colaboradores tener capacitación, sobre todo cuando van a interactuar con herramientas más complicadas, costosas, difíciles y cosas por el estilo. Máquinas virtuales. A veces no es fácil decir, pues para la capacitación, cómprate una máquina igual a la CNC que tenemos ahí que cuesta $45,000, ¿no? Es más fácil desarrollar entornos virtuales. Al final de cuentas, hay ejemplos donde invertir en estos modelos de capacitación son tan eficientes que aunque si se dan cuenta en las dos barras comparativamente, se aumenta relativamente a veces un poco el costo de capacitación, eso fue solo unos ejemplos, en realidad el costo que se disminuye es el costo de tu personal que está en tu organización y que todavía no te produce, porque al final se acortan tanto los tiempos que las personas empiezan a generar valor agregado en tu empresa, las empresas tienen menor necesidad de pool de ausentismo, de pool de rotación y cosas por el estilo, y al final de cuentas los costos empiezan a disminuir drásticamente. Hablamos de, si se dan cuenta, reducciones de costos, sacar esa diferencia entre 15,000 y 10,000 pesos por persona. Cuando lo multiplicas por la cantidad de personas mensuales, ahí es cuando empiezan a generarse los millones. Entonces, ¿qué es lo que viene? Demanda de habilidades. No es algo que nosotros digamos, no es algo que los clientes definan, es las tendencias. Desafíos de automatización va a ser clave en tu organización porque necesitas mantener esa rentabilidad y productividad contra los nuevos competidores. Y el adaptar de manera remota, así como lo estamos haciendo ahorita nosotros, incluso el capacitarnos, trabajar colaborativamente y buscar cómo generar productividad, no gastar tantas horas en desplazamientos es clave para nuestras organizaciones. Por ende, ¿qué es lo que se requiere para los siguientes periodos? Personal capacitado, no solamente en su core, sino que tenga esa capacidad de integrar tecnología. Esto es clave para tu fuerza laboral.
Y no me refiero a fuerza laboral solamente a la fuerza de operativa, me refiero a la administración y todo, cada uno de nosotros tenemos que tener este perfil híbrido, enfocados en habilidades cognitivos y blandos, por supuesto, flexibles y resilientes, porque nos vamos a enfrentar a los retos de que solíamos hacer las cosas de una manera y nos tenemos que adaptar y tenemos que aprender y tenemos que volvernos igualmente productivos. Y al final las tendencias, hablamos de diversidad e inclusividad, no lo quisiera ampliar mucho en este tema, pero es un tema de, al final de cuentas, es nuestra realidad de hoy, tenemos que buscar cómo sortear y cómo surfear en estos ambientes de una manera equitativa y bien para no tener impactos en nuestro clima laboral. Al final de cuentas, ese es nuestro rol como empresas. Nuestro rol como empresas es integrar, conocer todos estos aspectos que se nos están ocurriendo el día de hoy, cómo adaptar nuestra fuerza laboral y cómo preparar nuestra misma organización para que el día de mañana podamos seguir siendo productivos y no por falta de inversión en maquinaria, no por falta de inversión en tecnología, sino necesitamos que nuestro talento sea capaz de trabajar y colaborar con ellos para buscar realmente el logro del objetivo que tenemos como empresa. Muchas gracias. Con esto damos por finalizado un poco nuestra plática. Seguramente hay temas que con todo gusto, si quisieran tener un foro aparte, lo podemos platicar a detalle. Tenemos mucho más estadística que compartir. Quisimos hacerlo muy conciso porque sabemos que nada más teníamos 40, 50 minutos. Ahorita tendremos espacio para si hay algunas preguntas y respuestas. Y bueno, y de igual manera les dejo mis datos de contacto por si en algún momento quieren platicar o ahondar en algún reto o en alguna situación que estén enfrentando. Con todo gusto podemos compartir un poco también de nuestra experiencia en cómo lo hemos analizado o trabajado en conjunto con alguien más. Ya, hasta aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Aldo. Muchas gracias pues por esta información que créeme que es muy valiosa justamente para la industria y lo que está pues viniendo, ¿no? Y nuevamente les recuerdo que tenemos aquí la herramienta de preguntas y respuestas para que puedan dejar todas sus dudas. Por ejemplo, veo que Fabiola Ramírez levantó la mano. Fabiola, si puedes dejarnos por favor tu pregunta aquí en preguntas y respuestas, podremos checarla para poder leerla, ¿no? Mira, ya nos dejaron una primera pregunta en el chat, la voy a leer. Es de Héctor, dice, las empresas están invirtiendo millones en automatización y tecnología de punta. ¿Por qué siguen gestionando a su personal con modelos de liderazgo del siglo XX? ¿Qué costo tendrá para la producción de 2026 no transformar hoy el liderazgo y la capacitación? Sí, fíjate que ese es un comentario muy válido, ¿no? Al final de cuentas, creo que entiendo tu punto, ¿no? Las empresas invertimos en una máquina más rápida, una máquina más avanzada o una nueva tecnología que nos permita producir algo. Pero al final de cuentas, como lo decíamos, ¿quién va a trabajar con esas máquinas? ¿Quién va a trabajar con la IA? ¿Quién va a trabajar con todas las herramientas que no son autónomas al 100%? Te ayudaron a automatizar cosas, a mejorar cosas, pero todavía no son autónomas al 100%. Necesitas el talento humano, ¿no? Y nosotros como management somos responsables de ello, somos responsables de cómo trabajar en esta integración del talento, precisamente para esta comunión, ¿no? Al final de cuentas, si nosotros, como lo mencionaba por ahí, no nos adaptamos, el alto management no nos adaptamos, hacemos más difícil el proceso, ¿no? Lo hacemos más complicado y obviamente eso tiene un impacto en la organización, ¿no? Eso es un choque que hemos notado, incluso lo hemos platicado con algunos clientes, es decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo integro realmente? Mi corporativo tiene la herramienta, tiene la solución, ya hicieron el desarrollo tecnológico, lo quiero implementar en México, pero obviamente hay un rechazo, ¿no? Gestión del cambio ha sido clave para algunos de ellos como una solución. El cómo quitar esos miedos, no solamente al operativo que recibe la nueva máquina, que dice, oye, esta máquina potencialmente en unos años va a ser autónoma, ¿no? Sino cómo quitarle ese miedo al management de tal manera que hay que recibir, utilizar de buena manera esto para potenciar el trabajo de cada uno de nosotros. Gestión del cambio es lo que hemos visto que ha sido clave. A veces no siempre es algo que tomamos muchos en cuenta en cómo preparar el cambio en las organizaciones, pero eso ha sido clave para muchos clientes. Gracias, Aldo. Ya nos están dejando más preguntas. Muchas gracias. Bueno, Esteban Monroy nos dice,
Me dedico a capacitar personas en el área específica de cadenas de suministro. Me encuentro con el reto de poder compartir de las buenas prácticas de SC a personas que claramente prefieren adquirir conocimientos con institutos, colegios o universidades que no tienen experiencias en SC. ¿Cuál es tu recomendación para seleccionar una buena capacitación de mandos ejecutivos o de tomas de decisión? Esteban, ¿cómo estás? Sí me acuerdo de ti, Esteban, ¿cómo estás? De hecho, yo fui alumno de Esteban hace muchos años. Gracias por tu pregunta. Al final, fíjate que lo que hemos notado en las pláticas, tenemos convenios con algunas universidades y también tenemos obviamente algunas colaboraciones con empresas. Hemos notado que todavía existe una pequeña disrupción, ¿no? En lo que es la coordinación de lo que las empresas requieren con lo que las universidades todavía están dando, ¿no? Al final de cuentas, creo que, no sé si han visto en algunos reportajes que hay países como China que ya están mandando como casi como dictamen el incluir tales conocimientos desde la primaria, incluir la IA a nivel primaria, cosas por el estilo. Esa falta de descoordinación es donde está creando brechas, ¿no? Sigue el personal saliendo de algunas escuelas todavía con algunos planes de estudios orientados que necesitan ser todavía complementados con lo que las empresas requieren. Ahí es donde creemos que existe la primera parte, que es el conocimiento técnico, el conocimiento que requiere el talento de transformación, ¿no? El talento que va a administrar el recurso. El management, al final de cuentas, lo que hemos detectado al momento es donde hemos notado más necesidades, no es tanto en el aspecto de cognitivo o de experiencia de supply chain, o sea, la parte de experiencia ha ayudado mucho a estos puestos en temas de cómo administrar operaciones, cómo entender la administración de recursos, KPIs y lo demás. La parte donde hemos notado la mayor necesidad ha sido en temas de administración financiera y liderazgo, porque al final de cuentas las condiciones están cambiando constantemente, los recursos están cambiando constantemente y siempre tenemos que tomar en cuenta que todas las decisiones que tomamos tienen una repercusión económica. Todo al final de cuentas, nuestras áreas, empresas y departamentos es dinero lo que administramos al final. Cuando no entendemos el impacto del dinero en las tomas de decisiones, es donde notamos que es donde está la mayor necesidad. Entender cómo funcionan los esquemas de inversiones, financiamientos y cosas nos ayuda a automatizar y mejorar las productividades sin necesidad de meter en temas de apalancamiento a las empresas. Entonces, si me permites una recomendación, creemos, lo que hemos platicado con nuestros clientes es lo que más están necesitando es temas de liderazgo, temas de administración financiera, temas de cómo trabajar esos aspectos. Por supuesto, hay otras necesidades, el desarrollo de competencias gerenciales y directivas, pero esas son las más recurrentes que hemos detectado, Esteban. Espero te sirva. Gracias, Aldo. Y bueno, continuamos respondiendo preguntas. Igual aquí nos preguntan si se compartirá la grabación. Les voy mencionando que sí, esta grabación se va a subir a nuestro canal de YouTube de Clúster Industrial para que puedan ir justamente, ¿no?, a visualizarlo para seguir teniendo esta información a la mano. También más adelante se planea trabajar un artículo justamente abordando lo que se habló en este webinar y también ese artículo se subirá en nuestra página web de Clúster Industrial para que nos sigan también en redes sociales. Y bueno, continúo con las preguntas. Jaime Sadoc Arango pregunta, ¿una ruta de capacitación que sugieras para el personal de ventas este 2025 y para adelante? Bueno, fíjate que nosotros mismos como Crédito estamos enfrentando obviamente esos desafíos, ¿no? Somos una empresa que estamos en plena penetración de mercado de los últimos 2 años. Lo que hemos analizado, hay que entender primero qué vendemos, ¿no? Son productos, son servicios, somos business to business. ¿Cuál es el esquema? Eso creo que es lo primero que hay que clasificarnos en función de la empresa donde estamos. Pero algo que hay que entender es las nuevas estrategias de ventas que tenemos actualmente las organizaciones deben de considerar aspectos tecnológicos y aspectos digitales. Es decir, ahora existen un sinnúmero de mecanismos tecnológicos y digitales para potenciar las ventas. Ya no solamente depende de armar un buen brochure, de armar un buen esquema de negocio, de armar un buen speech a la hora de hacer la venta, ¿no? Sino el potenciar nuestro posicionamiento de marca a través de redes sociales, tanto podría parecer ilógico decir, a veces ciertas empresas con ciertos perfiles se posicionan más fácil en función de sus productos,
en redes sociales como de Facebook, Instagram. Otras tenemos que irnos a otras redes sociales como LinkedIn y cosas por el estilo. Y es un mecanismo muy asequible, realmente es una manera muy fácil de penetrar el mercado, de posicionar tu marca, ¿no? Al final de cuentas, considerar esto es que también existen plataformas donde te permites integrarte y conectarte con otras empresas. Las nuevas plataformas de IA son capaces de colectar datos de potenciales clientes de todo el survey que hacen en el Internet y empiezan a colectar estos datos de contacto, te muestran cómo están las estructuras organizacionales de tus potenciales clientes y obviamente en función del perfil de lo que tú vendas, tú sabes si tienes quién es tu buying center, si es producción, si es calidad, si es recursos humanos, si es directamente con dirección de planta y en función de eso contactar directamente y llegar con ellos. Creo que integrar todas estas plataformas tecnológicas que existen disponibles el día de hoy ayudan bastante a posicionar la marca y a llegar a las personas adecuadas, ¿no? Los viejos mecanismos de ir tocando puertas, yo no digo que no funcionen, siguen funcionando, pero toman más tiempo, ¿no? Toman más esfuerzo al final de cuentas. Creo que una combinación de ambas, digo, desconozco un poco en qué segmento de negocio están, pero una combinación de ambas es algo que hemos notado que en varias empresas les está haciendo muy funcional. Gracias, Aldo. También nos preguntan, está Jimena Ramírez, ¿cuáles consideras que serán las competencias más críticas que las empresas industriales deben desarrollar en su talento para adaptarse exitosamente a la transformación del 2026? Sin duda, habilidades digitales y tecnológicas. Y esto lo vamos a ver en cualquier nivel organizacional. Nuestros personales operativos no solamente manejan un montacargas, no solamente manejan una máquina, manejan tableros electrónicos, manejan handhelds, interactúan con RPs, con WMS y con muchas herramientas. Nuestras áreas de administración trabajan con muchas herramientas de IAs y al final de cuentas las habilidades digitales y tecnológicas es algo requerido en diferentes niveles de organización. Habilidades blandas, por supuesto, es algo que decíamos ahorita, es muy importante para el liderazgo. Necesitamos reforzar mucho esto. La cultura de aprendizaje continuo es algo que tenemos que desarrollar como una habilidad en las personas. Parecería muy fácil decir, pues mete el Kaizen o mete cualquier programa de mejora continua y listo, ¿no? Al final de cuentas hay que capacitar y hay que enseñar y desarrollar esa habilidad para cómo generar mejoras, mejoras y mejoras. Los que trabajan en este tipo de procesos de mejora continua dicen que incluso analizar causas raíces para mejora es algo que se tiene que ejercitar para mejorar esa habilidad, ¿no? Y va pegado con eso lo que se le llama el pensamiento estratégico y visión sistémica. Visión sistémica es porque tenemos que ser capaces de descomponer en pasos subsecuentes lo que es un proceso, al final de cuentas. Para entender dónde mejorar, tenemos que entender dónde se origina el problema. Y esta es una habilidad que se desarrolla en los colaboradores, no importa el área que seas, porque todos tenemos problemas, todos tenemos áreas de oportunidad y tenemos que tener esta habilidad de descomponer las cosas para saber en dónde enfocarnos y empezar a mejorar. Son las habilidades principales que yo pensaría que son claves para los siguientes años. Perfecto, Aldo. Justamente nos pregunta Ángel Matías. Bueno, primeramente te agradece pues por la presentación y pregunta, ¿cuáles son los comentarios sobre cómo integrar un equipo de trabajo con una notable diferencia generacional? Esto ha sido algo interesante, fíjate. Digo, nosotros nos ha tocado verlo en varias empresas, incluyéndola nosotros cuando tenemos personal. Actualmente tenemos situaciones así, ¿no? Personas en los rangos de los 55, 58, que ya, obviamente, estas personas ya no traen quizás la misma energía, estamina que un chico de 28 años que se quiere comer el mundo a pedazos, pero trae mucho conocimiento. Lo que hemos notado en algunas empresas y lo que hemos intentado también adaptar nosotros en esos escenarios es buscar generar este esquema como de mentorías. Al final de cuentas, para una mentoría no es necesario que tu mentor sea un director general o un gerente. Es alguien que sabe hacer lo que tú estás queriendo hacer, solamente ya pasó por ahí, lo sabe hacer bien, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es combinar este esquema de mentorías de las personas que ya están en estas etapas, combinados con las personas jóvenes que traen habilidades matemáticas, que traen habilidades digitales, y ayudarlos, darles ese rol de ayúdame a desarrollar gente, ayúdame a desarrollar la nueva generación. Obviamente tu productividad
ya no va a ser la misma, pero la vamos a potenciar con la ayuda de tu colaborador y buscar armar esos kits, si lo queremos ver así, ¿no? Esas colaboraciones en conjunto. Esto es algo que hemos visto en 2, 3 empresas, muy interesante, la verdad, dándole el peso de lo que realmente es de las personas que tienen toda esa experiencia, ¿no? Pero también dándole el peso que a las nuevas generaciones que no traen el conocimiento, que no traen el enfoque, que no saben dónde duele o que no saben cómo enfocarse, pero traen la habilidad para crear cosas. Uniendo estas dos cosas se generan grandes proyectos en una organización. Gracias, Aldo. Y bueno, Armando Mancilla nos pregunta, ¿qué tanta probabilidad ves en el mundo de manufactura que la industria deja a un lado el miedo de la digitalización y quieran voltear a ver una implementación de software de PLM? La realidad es que es un caso, como lo mencionaba hace rato, ¿no? O sea, el tema de la gestión del cambio, el famoso change management, el incluir las estrategias de change management son claves para disminuir los miedos, ¿no? Buscar hacer un FODA con una transparencia en la comunicación, es decir, desde tu perspectiva ves un riesgo, pero tienes que empezar a entender la otra parte de la moneda, ¿no? Las empresas, si se dan cuenta, sobre todo en México, en algunas partes del país, hay partes del país donde el personal disponible es tan reducido que por eso hay tanta rotación, porque las personas tienen la facilidad de ir de una empresa a otra como lo requieran. Cuando nosotros nos demos cuenta que ayudarles a automatizar, ayudarles a mejorar las condiciones de su trabajo, que no sean tan desgastantes a través de todas esas herramientas, pudiera funcionar como un esquema de retención, pudiera ser una manera de utilizarlo a favor. Convencerlos, comunicarles y definirlo eso como una estrategia, esa es la gestión del cambio. En otras condiciones, gestión del cambio también significa prepararlos para que ellos utilicen las herramientas, decirles que los vamos a capacitar, decirles que los vamos a enseñar para que su vida sea más tranquila, sea menos desgaste, sea menos estresante. Es una manera, la comunicación es clave en la gestión del cambio, el cómo permear a tu empresa para esto es clave. Para tu empresa como tal es clave la automatización y la digitalización para que sobrevivamos todos en el mercado. Gracias, Aldo. Y justamente esta pregunta creo que va un poquito relacionada, que dice, más allá de la tecnología, ¿qué cambios culturales o de mentalidad son necesarios en las organizaciones para que la transformación de talento industrial sea sostenible y pues no solamente una tendencia pasajera? Fíjate que esto es algo, está interesante esta pregunta porque normalmente lo que más hablamos es el tema de tecnología, ¿no? El tema de cómo adaptar herramientas. Pero cómo adaptar la cultura de la empresa, esto es algo que sigue siendo un reto muy fuerte, ¿no? Normalmente para nosotros es más fácil adaptarnos a temas duros, a temas hard, ¿no? A temas de llegó la nueva máquina, llegó la nueva herramienta, hay que capacitarse y hay que entenderlo. Adaptar la cultura es algo que requiere un raciocinio y un entendimiento, ¿no? Lo que hemos visto es permear la cultura de estabilidad y adaptabilidad es algo que tenemos que utilizar las empresas. Para eso la comunicación, por ejemplo, algunas empresas adoptan las juntas informativas mensuales. Parecen algo básico, ¿no? Parecen algo básico decir que el management se tiene que sentar una vez al mes y transmitir la información a la empresa, no solamente hacia dónde vamos creciendo, no solamente decir, tenemos nuevos clientes o tenemos nuevos retos o tenemos estos problemas, estamos buscando estas tecnologías. Realmente es una manera de empezar a sensibilizar e involucrar a tu organización para que ellos también entiendan la necesidad organizacional y ellos mismos empiezan a agarrar esa adaptación desde ese punto, ¿no? Por eso estrategias como esas son claves para que tu cultura empiece a cambiar a un modo de adaptabilidad, ¿no? Colaboración transversal. Las empresas que trabajamos, por ejemplo, en solución de problemas, luego nos damos cuenta y decimos, mira, tienes un problema de rotación o tienes un problema de sistemas o lo que sea, nos damos cuenta cuando las propuestas de solución fueron desarrolladas por una sola área, ¿no? Porque cada área analiza los problemas desde su perspectiva. En un problema de rotación, el área de recursos humanos empieza a preguntarse a veces de si la persona venía contenta, si venía estresado, si venía aspectos conductuales y personales. Pero un aspecto de rotación podría ser analizado en conjunto con otras áreas porque quizás el de sistemas podría preguntarse, oye, a lo mejor las herramientas que les damos no son las adecuadas, a lo mejor lo frustra no poderlo usar y cosas por el estilo. A lo mejor las áreas operativas dicen,
primero veamos el entorno de trabajo, analicemos si tiene las herramientas, si tiene la iluminación, si tiene eso, ¿no? El trabajo transversal colaborativo es importante para poder activar de manera inmediata la integración de planes de acción, ya sea para mejorar algo o para integrar automatización y digitalización. Esos son algunos aspectos que tenemos que, como empresas, adaptar culturalmente, ¿no? Gracias, Aldo. Por cuestiones de tiempo, haremos lectura a otra pregunta. Igual les comento que las preguntas las compartiremos al equipo de CritBlue para que ellos puedan también darle seguimiento a todas las dudas que tienen. Pero bueno, por cuestiones de agenda, vamos a contestar una pregunta más. ¿De acuerdo, Aldo? Muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias. Bueno, Esteban Monroy nos pregunta, la condición actual entre países como México y Sudamérica es muy extremo en cuanto a capacitación. En Sudamérica un 90% es adquirirla por personas, mientras que en México un 90% es adquirirlo por empresas con la consecuencia de poco interés y aprovechamiento del participante. ¿Cómo recomiendas capacitar o influir en las empresas para crecer significativamente el ROI de esa capacitación seleccionada? Gracias. Fíjate que creo que esta parte, Esteban, es lo que creo que mencionaba un poco al principio de la presentación, ¿no? Normalmente, y digo, lo quiero decir con mucha transparencia, cuando las empresas nos enfrentamos en algunos periodos de crisis o de necesidad de ajustarnos financieramente, hay ciertos centros de costos o ciertos presupuestos que son los primeros que reducimos, ¿no? Que si bajemos gastos de viaje, bajemos gastos de eventos, fiestas, y uno de los costos que hemos visto que también están dispuestos a sacrificar o reducir es el costo de capacitación. ¿Por qué lo notamos así cuando platicamos con nuestros clientes? Porque entendemos que dicen, bueno, pues es que tenemos que cumplir con el plan de capacitación. Se ven así algunas situaciones porque el presupuesto de capacitación no está correlacionado. Es decir, es que si no capacito, ¿cuánto porcentaje de gente tengo nueva? ¿Cuánto porcentaje de gente tengo rotando? Si no capacito, pierdo productividad. Si no capacito, dejo de vender. Si no capacito, dejo de producir. Si no capacito, tiro, scrapeo materiales. Si no capacito, puede pasar muchas cosas, ¿no? Cuando relacionemos, yo creo que de manera adecuada, apoyemos a nuestras áreas de recursos humanos a relacionar las inversiones o el presupuesto de capacitación con indicadores operativos y financieros de una organización, creo que entonces lo visualizaremos de otra manera, ¿no? Como que la capacitación no es un gasto, es una inversión, es un business case, a final de cuentas. Y creo que es la manera en la que podremos ayudar a las organizaciones a que ellos recuperen su dinero de capacitación a través de otros mecanismos. Gracias, Aldo. Muchas gracias, pues, por tu tiempo, por tu participación, por responder todas estas dudas y, pues, justamente por lo que nos compartieron. Les recuerdo nuevamente que esta charla se va a subir en YouTube para que puedan volver a revivirla en nuestro canal, en Cluster Industrial, así nos pueden encontrar en YouTube. E igual, eventualmente se subirá un artículo en nuestra página web también de Cluster Industrial. Igual, Aldo estuvo compartiendo sus contactos para que puedan acercarse a él por si tienen alguna otra duda o pregunta y quieran que directamente les comparta. Igual como les mencionábamos, le haremos llegar pues las dudas que se dejaron sin responder para que el equipo pueda ir visualizándolas y apoyarles eventualmente con sus respuestas. Bueno, Aldo, por mi parte sería todo. Mil gracias, la verdad, pues nuevamente por esta charla, por estar con nosotros y por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Buen día. Gracias. Y bueno, nos estaremos viendo en otro webinar de Cluster Industrial. Muchas gracias. Gracias.